Palabra que viene ¿a qué viene? A edificar, consolar, A edificar, a consolar y a exhortar. a exhortar. Amén. Amén. Aleluya. Y ya, hermanos, sin pérdida de tiempo, vamos a hacer pasar a mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Que viene, hermanos, bendito Dios, a darnos esa hermosa y bella palabra. Amén. Y él pues les va a mencionar su nombre, cómo se llama, bendito Dios. Amén. Dios me lo bendiga. La honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Amados hermanos, que Jehová nuestro Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que vive, hermanos. Que vive. Y a su nombre. Y a su pueblo. Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también el poder del Espíritu Santo de Dios, el gran consolador. A mi amado pastor, mi hermano Win, que hasta el día de hoy prácticamente le conozco el nombre, hermanos, pero ya lo conocemos desde hace algún tiempo. Mi nombre es Carlos Rodríguez, hermanos. Doy gracias a mi Dios por tenerme en este lugar, hermanos, para hablar palabra de Dios, ¿verdad? Porque a eso es que el Hijo de Dios se reúne, hermanos. Se reúne con dos propósitos a la iglesia: es a adorar a Dios, pero así también a oír palabra de Dios también, ¿verdad? Doy gracias primeramente a Jehová nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como también el poder del Espíritu Santo de Dios, el gran consolador. A mi hermano, como ya dije, mi hermano pastor, y así a la amada iglesia que está presente, que es luz y antorcha de este mundo. Voy a pedirle, hermanos, de que por favor vayamos a lo que es a la epístola de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Que Jehová nuestro Dios bendiga a nuestro hermano de esta hora, hermanos, y por este 8º aniversario. Que Jehová nuestro Dios bendiga a todos los hermanos que estamos reunidos en este lugar. Primero de Timoteo capítulo 4, verso 1. Vamos a leer la preciosa palabra como está escrita. En el nombre poderoso de Jehová Dios de los ejércitos, en nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios, el gran consolador, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y engañadores y a doctrinas de demonios. Amén, gloria a Dios. El día de ayer me reunía con mi hermano y yo le decía: hermano, pues yo, por misericordia de Dios, yo llevo palabra sólida a la iglesia. Algunos podrían pensar, y bueno, pero si es un culto de acción de gracia, porque el tema no es de acción de gracia. Déjenme decirle, hermano, la palabra de Dios no es lo que usted quiera oír, sino que es lo que Dios quiere hablarle al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que oír palabra de Dios. Óyeme bien, porque el que es de Dios, dice la Biblia, palabra de Dios, oye, dice su palabra. Pero a veces, hermanos, se da el caso, hermanos, de que muchos hermanos que dicen que es creyente, muchos que dicen ser hijo de Dios, a veces no les gusta oír palabras de Dios. Y entonces, ¿cómo creen, cómo quieren entrar al reino de los cielos? Déjenme decirle, hermanos, que he conocido muchos hermanitos, muchas hermanitas, hermanos, que en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de oración, ahí están cantando, ahí están, hermanos, que casi despegan del suelo, hermanos, adorando a Dios, óigame bien, pero el momento de la palabra, hermanos, como que no se oye ningún amén en la iglesia. Qué triste, ¿verdad? A veces, hermano, la gente hoy en día, el que dice que es cristiano, que es hijo de Dios, hermano, únicamente, a veces tiene únicamente un emocionalismo en su cabeza nada más. Allá arriba, hermano, déjenme decirle
que únicamente va a ser aquel que va a entrar en aquel día, aquellos adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra que nuestro Dios busca, esos adoradores. Pero así también, hermanos, va a entrar aquel que es obediente a la palabra. Usted puede desgaliarse todos los días en el culto, en una vigilia por aquí, otra vigilia por otro lado, pero déjeme decirle que si usted no es obediente a la palabra, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Yo puedo venir y predicarle aquí a usted también, oiga, pero si yo no obedezco a la palabra de mi Dios, aquí me voy a quedar yo también cuando venga Cristo por su iglesia. Como dijo mi hermano, él hace unos días dice que a él le levantaron unos chismes. Hay muchos que dicen que son creyentes, oigan, pero que únicamente ocupa su boca para andar difamando, hablando del hermano, hablando de la hermana. Pero para dar un gloria a Dios o dar un aleluya en la iglesia, a veces como que no tienen boca, hermano. Pero ¿por qué será que el que dice que es creyente, el que dice que es hijo de Dios, anda haciendo estas cosas? Por eso que usted está viendo que están grabando un video. ¿Sabe por qué? Porque es necesario taparle la boca a muchos contumaces que andan hoy afuera hablando lo que no deben. Contumaz significa aquellos que son tenaces que quieren hacerle ver a alguien cosas que no es. Eso significa. O sea, aquellos que les gusta estar mintiendo. Eso significa esta palabra. Hace aproximadamente un año, hermano, Satanás quiso impedir que su servidor siguiera predicando esta palabra. Y Satanás puede cerrar una puerta, pero nuestro Dios abre más puertas. Ustedes creen eso también, yo sé, ¿verdad? Satanás no va a poder impedir de que esta palabra, hermano, se siga predicando, porque es necesario que el Hijo de Dios oiga palabra de Dios. Si alguien pensó que iba a venir a contar chistes en esta hora, déjeme decirle que se equivocó de lugar. Hay muchos que hoy en día, hermanos, andan contando chistes en los altares. La palabra de nuestro Dios dice, pero que hay que desechar las fábulas profanas, dice la palabra. ¿Y qué significa? Que usted y yo, cuando nos paremos en este altar, hermanos, tenemos que evitar el hecho de venir y contar historias con el fin de entretener al pueblo de Dios. Pero hay muchos que les gusta, dígame bien, venir a quedar bien con el pueblo, únicamente con la carne, a que el Hijo de Dios se sienta bien ahí en su carne. Pero déjeme decirle que a mí no me interesa que usted se sienta bien en su carne. A mí lo que me interesa es venirle a hablar palabra de Dios a usted, para que usted sea edificado. Óigame bien, ¿sabe por qué? Porque si yo le vengo a hablar a usted palabra cómica para que usted se ría, usted, mi hermano, déjeme decirle que usted se va a ir para el infierno. Pero si yo le vengo a hablar palabra de Dios, a usted le edifica su alma, usted va a volar con Cristo hacia el cielo. Ayer, hermanos, yo decía, ¿qué voy a meditar? Dije yo, el culto de mañana. Hace mes y medio mi hermano me había invitado, pero no habíamos concretado el hecho de estar en este lugar. Pero ya en la mañana, pues, gracias a Dios nos pudimos comunicar, y en la tarde yo decía tanto que hay que meditar en la palabra. Pero yo decía, en este mensaje, en esta otra cita, pero déjeme decirle de que no era ninguna de esas citas, sino que Dios me puso un mensaje que ya lo tenía ahí reservado, pero yo no entendía por qué. Déjeme decirle, hermanos, que dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos son mis caminos, dice. Y el tema de esta preciosa mañana es, mi hermano, razones por las cuales las iglesias están vacías. Aleluya. Ahora yo entiendo por qué era ese mensaje. Muchas iglesias hoy están vacías.
en este lugar, hermanos, en este lugar ahorita tendría que estar esto lleno completamente. Pero usted me podrá decir, hermano, qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que vamos a hablar en esta preciosa mañana. La palabra que hemos leído dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso que tomamos de base esta cita hoy en esta hora. Para hablar de este tema, hermanos, voy a retomar de otro mensaje, de un mensaje que le puse porque Dios me lo puso en mi mente, 3 errores de la iglesia evangélica. Es el primer punto. ¿Por qué tomamos esta cita como referencia? Porque hoy en día, hermanos, ustedes al saber, ya se han dado cuenta que la iglesia que se llama Iglesia Cristiana Evangélica es una iglesia apóstata. Usted me podrá decir, pero ¿por qué? Porque hoy en día, hermanos, hay muchos hombres que vienen tomando la palabra, que vienen tomando, digamos, el camino del evangelio, como a ellos les conviene. Pero déjenme decirle, hermanos, de que el evangelio no es como a usted y a mí nos conviene, sino que el evangelio, la palabra de nuestro Dios, es de hablarle en vida como está en esta palabra. No sé por qué yo siento que muchos están dormidos y no están entendiendo lo que se está hablando en este lugar. A veces el Hijo de Dios solo quiere oír palabra bonita. Cuando yo dije 3 errores de la iglesia evangélica, no me estoy refiriendo que el evangelio tenga error, no. Me estoy refiriendo que muchos que dicen que hoy en día, hermano, está frente de una iglesia llamada pastor, hermano, hoy en día, oigan lo que voy a decir con esto. Vienen tomando la palabra como a ellos les conviene. Y es por eso, hermanos, que la iglesia no está como debería de ser. Pero usted me podría decir, pero ¿por qué puede suceder esto? ¿Cómo es posible que esto se esté dando? Tal vez usted, mi hermano, ya leyó la parte del evangelio del espíritu inmundo que vuelve. La palabra de nuestro Dios es clara y dice que cuando el espíritu sale del hombre, dice que anda en lugares secos, dice. Cuando el Hijo de Dios, hermano, oígame bien, se descuida, o el Hijo de Dios se cae del evangelio, este demonio anda afuera, ese espíritu inmundo. Y cuando el Hijo de Dios se descuida, vuelve, pero dice la Biblia que al ver la casa ordenada y vacía, ve y dice que va a traer otros 7 espíritus peores que él. Y dice la Biblia que el postrer estado del hombre, dice, es peor que el primero. La Biblia, la palabra de mi Dios, a mí me aclara que hay un espíritu que todos tenemos ya por naturaleza pecaminosa. Y es ese espíritu que sale. Pero a mí no me aclara que los otros 8 salen. Pero usted que podrá decir, entonces sale o no sale. Claro que sí salen. Porque hay un Dios que todo lo puede, y cuando el ser humano, hijo de Dios, aquel que dice ser hijo de Dios, se arrepiente de corazón y hace su conversión genuina, esos espíritus salen del hombre. Pero hoy en día, hermano, hay muchos que están dentro de la iglesia, dirigiendo la iglesia, hermano, óyeme bien, pero que lastimosamente no han hecho una conversión genuina ante nuestro Dios. Y es por eso que ahí están esos espíritus inmundos hoy en aquel que dice que es hijo de Dios. Aquel que dice, hermano, que es pastor de Dios hoy en día,
pero que lastimosamente no vive lo que es la palabra. En los 3 errores de la iglesia, como decía, el primer punto también, usted puede ver esto. Y es lo siguiente. La iglesia hoy en día la han convertido en lo que es un comercio. Por eso, hermanos, que hoy en día, déjenme decirle que solo se viene hablando palabra únicamente, hablando palabra de prosperidad, hablando de palabras, hermano, únicamente moderna. Un evangelio moderno, un evangelio acomodado, apático, hermano, que no hace que el Hijo de Dios cambie como tiene que cambiar. Pero si usted ve, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba la palabra como su Padre le había dado. Y muchos solo hablan únicamente de que las grandes multitudes que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Pero no hablan cuando Él hablaba palabras y aquellos hombres se sentían mal y se iban. E incluso hubo uno de sus discípulos que le dijo: Señor, no me hables así la gente se está yendo. Pero Él que le dijo: vete tú entonces con ellos también. Pero cuando yo digo de que el evangelio lo han convertido en comercio, mire, oiga bien lo que le voy a decir a usted, hermano. Si usted está en ese lugar en esta mañana, usted únicamente como miembro de una iglesia, usted, hermano, como el pastor que está en esta hora, si Dios ha traído a este momento a este lugar, hermano, óigame bien, es porque Dios quiere que usted sepa qué es lo que usted está haciendo mal hasta esta hora, y que Dios quiere que usted cambie, oiga bien lo que está haciendo, porque si usted está haciendo cosas que no debe en esta hora, usted tiene que enmendar su error y empezar a vivir el evangelio que a nuestro Dios le agrada. Oiga bien lo que le estoy diciendo en esta hora. La palabra de nuestro Dios dice: y por avaricia harán mercadería, dice. Usted sabe que esto se está viviendo. Mi hermano al inicio mencionaba de que campaña por un lado, campaña por otro lado, pero que no hay almas para Cristo. Hoy en día, hermanos, déjenme decirle que usted puede ver este gran movimiento, y usted puede ver, hermano, lo que mi hermano acaba de mencionar, campaña por un lado, campaña por otro lado, hermanos, por un lado y por otro. Y si usted viene y le pregunta a un hermano de los que estuvieron en la campaña, de los organizadores a veces, usted le pregunta: hermano, ¿y cómo estuvo en la campaña? Y el hermano le dice: hermano, la campaña estuvo bendecida, gracias a Dios. Y usted le pregunta: ¿pero cuántas almas aceptaron? Ninguna. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden decir entonces que la campaña estuvo bendecida? No hubo victoria. Cuando el pueblo de Dios se reunió en una campaña, que el fin de eso sea que haya almas para Cristo. Pero hoy en día, déjenme decirles de que muchos se andan reuniendo, que dicen: vamos a hacer campaña, para aquí vamos a invitar a un montón de iglesias, hermanos, pero lastimosamente el fin no es que la persona llegue al camino del evangelio, sino que únicamente agarrar más y más dinero. Como que el pueblo de Dios está dormido, hermano, como que el pueblo de Dios no despierta. A veces la gente ya en sus casas, hermanos, ahí están gritando. La Biblia dice que tiene que dejar toda gritería, pero cuando viene a la iglesia, hermano, no hay palabra, ya viene de bendecir a Dios. El hermano, no se le olvida que está en la casa de Dios. Yo no sé por qué muchos no pueden entender que Dios está hablando en su vida hoy. Déjame decirle, hermano, cuando yo predico la palabra, para mí es normal eso, que el pueblo se quede callado. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque la palabra a mí me dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz.
Y es más importante que toda espada de dos filos, y que penetres a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo sé que si hay alguien que ahorita le está cayendo esta palabra, yo sé que en este momento, yo sé que está sufriendo, pero déjenme decirle de que no soy yo el que está hablando en este momento, es el Rey de los cielos, que ha puesto la palabra en mi boca en esta hora. Y a su nombre. ¡Y a su nombre, iglesia! Denle una fuerte palma a nuestro Dios, hermano, porque Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, Aleluya. tenga cuidado. Oiga bien lo que estoy diciendo, tenga cuidado. No vaya a ser que usted solo le entre un emocionalismo de este que soy creyente, pero que de creyente no tenga nada usted. Y yo también, porque la palabra también es para mí. La palabra de Dios me dice que yo tengo que ser hacedor de la palabra. Aleluya. Y que el pueblo no solo tiene que ser un oidor el día ahí, sino que tiene que ser hacedor de la misma también. Hoy en día, hermano, si se escucha y usted va a ver que lo que estoy hablando es conforme a lo que está viviendo en ese tiempo. Hoy en día usted va a ver, hermanos, que en las iglesias también muchos dicen vamos a hacer una vigilia, vamos a invitar muchas iglesias, pero lo que hace en la vigilia, oiga lo que estoy diciendo, porque eso es para que usted vea de que hoy es bien difícil que en verdad haya adoradores que alaben a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y vigilias únicamente vienen y piden hasta de ser posible hasta 3 veces, oiga, ofrendas. ¿Por qué cree usted que se hace esto? ¿Por qué no basta una sola vez? De ser posible, hermano, oiga bien lo que voy a decir. De ser posible, hoy en día vienen y hacen lo que es también rifa dentro de la iglesia. Usted le podrá decir que tiene de malo esto, ya le voy a decir qué es lo que tiene de malo esto. Hay muchas iglesias que hoy en día incluso dicen, hermano, oiga, vamos a hacer, dice, hasta mercado de puntos en la iglesia. Todo lo que usted, hermano, ya no le sirva, todo lo que usted no ocupe, dice, traigámonos a la iglesia y lo vamos a vender, oiga lo que andan diciendo. Y hacen baratillo en la iglesia. Oiga bien lo que voy a decir. ¿Por qué? En lugar de vender esa ropa, ¿por qué no mejor se la da al pueblo que la está necesitando? Aunque está desnudo en la iglesia, y si en la iglesia no hubiese ningún desnudo, ¿por qué no se le da a aquel mendigo que está en la calle? Aquel hermano para que sea de otra iglesia, que está en otro lugar que está necesitándolo, pero ¿por qué mejor no se la da? ¿Sabe por qué? La Biblia es clara y dice, oiga bien lo que voy a decir, iglesia, en los postreros tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos, dice. ¿Por qué cree que usted que el apóstol Pablo aconseja al apóstol Timoteo y le dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos? Porque hoy en día va a ser raro que usted, hermano, oiga, va a ser raro que en la iglesia usted va a oír un mensaje que edifique al pueblo de Dios. Ahí se está refiriendo a tiempos peligrosos para las almas, o sea, para su alma y para la mía. Pero, ¿por qué dije que el Hijo dice que cuidado y evitar hacer tantas cosas en las que hemos hablado hoy? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que Él entró al templo, dice que ahí estaban los campistas, ahí estaban los que tenían, dice, aves de corral, y Él se preparó, dice, un látigo, o sea, un glacial, y dícele que le empezó a repartir de látigos a todos los que estaban ahí, y les volcó en las mesas y las bancas. La iglesia no es un negocio. Y escrito está, dice la palabra, mi casa, casa de oración es.
y vosotros la ha convertido en cuevas de ladrones. Eso es lo que está viviendo hoy en día. La Biblia, en la parte que está mencionando, Timoteo dice: muchos hombres amadores de sí mismos. Cuando la Biblia dice eso, esto significa, hermano, de que a ellos únicamente les interesa estar bien ellos. Y por estar bien ellos únicamente no vienen y pueden predicarle un mensaje como el que usted está viendo en esta hora. Mensaje que le va a edificar a usted como hijo de Dios. Sino que solo únicamente vienen trayendo palabras únicamente con la intención de que usted se sienta bien allí en su carne, que usted se esté riendo, que esté carcajeando, pero que usted se va vacío así como llegó a la iglesia. Que Dios tenga misericordia de verdad. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchos únicamente se arrepienten y no se convierten. Pero eso es porque mucho de aquel de que está de dirigente en la iglesia tiene la culpa. Pero la palabra de nuestro Dios dice claramente que ellos darán cuenta en aquel día de cómo han guiado al pueblo de Dios. Mira, hermano, yo no he venido a quedar bien con nadie en esta hora. Yo digo que yo venía a hablar palabra de Dios y yo dije claramente que yo iba a hablar lo que Dios me pusiera en mi boca en esta hora. A quien le guste, a quien no le guste en esta hora. Y si usted se enoja, mi hermano, déjeme decirle que la palabra de nuestro Dios dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero el Hijo de Dios no quiere oír palabra hoy en día, hermanos. Imagínense, así quiere entrar ahí arriba, qué tremendo, ¿verdad? Estamos mal, hermanos, pero Dios tenga misericordia. Amén. Porque es que, hermano, he dicho que han hecho del Hijo de Dios mercadería y ganancia. Déjeme decirle que hoy en día, hermanos, andan poniendo muchos tropiezos para que aquella persona que es hijo de Dios llegue a la iglesia y para que aquella persona que no conocía a Dios llegue también. ¿Sabe por qué? Como las cosas que he mencionado hasta este momento, pero también así, hermano, oiga, muchos hoy en día vienen exigiendo lo que es el diezmo también en la iglesia. Oiga bien lo que estoy hablando, hermano, y si usted quiere cita se la puede dar después del culto también. ¿Sabe por qué? El diezmo era una obligación antes, pero en el tiempo de la ley. Porque hoy en día, si le anda diciendo a usted no va a ir al cielo porque no diezma, es mentiroso. Dice que predican acerca del diezmo y le andan pidiendo, dice, oiga, lo que andan diciendo estos hombres. Maldito soy con maldición porque no diezma, pero nuestra palabra aquí de Dios dice, oiga bien también, que Cristo nos ha redimido de toda maldición de la ley, dice. Y si alguno quiere, oiga bien, tomar un mandamiento de ley, dice la palabra de nuestro Dios, está obligado, dice, oiga, a cumplir toda la ley. Pero ¿por qué entonces no, si quiere en verdad pedir el diezmo, por qué no cumple toda la ley? ¿Sabe por qué? Porque por la ley el hombre moría, por todo moría el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo piden? Únicamente lo piden porque, claro, ellos quieren más dinero. Déjeme decirle de que hay muchos que andan predicando de que pidiéndole a la gente. Pueden preguntarle al hermano si él me ofreció dinero, si yo le pedí dinero para venirle a hablar palabra de Dios a usted, ¿verdad que no, hermano? Hay muchos que andan, oiga, cobrando por andar predicando, andan cobrando por andar cantando, andan cobrando hasta por andar orando. Déjeme decirle, hermano, si usted a alguien hace esto, y cuando yo digo a alguien, no me estoy refiriendo solo al pueblo que está presente. Este mensaje va para aquellos que lo van a ver también, para todos. ¿Sabe por qué? Porque van a bendecir a otra gente. Oiga, estos videos se transforman a audios acá, saco subir para ahora y gloria de Dios, y así los regalo también. Y no ando vendiéndole nada a nadie. La palabra de nuestro Dios dice lo que recibí de gracia, dar de gracia. Pero muchos han encontrado el evangelio en un negocio. Y por eso no pueden gritar amén aquí algunos.
Y por eso hay algunos que me están viendo algo incluso hasta serio. Y hay algunos que no quieren oír nada en esta hora. Pero yo sé que ese mensaje le va a quedar grabado en su mente. Que si Dios te ha traído a ti en esta hora, es porque Dios quiere que usted oiga esto. Gloria a Dios. Y a su nombre. Entre los tres, dense la fuerte, hermano, porque eso para el Dios que vive permanece para siempre, para Jehová de los ejércitos. Uno de los errores más claros de la iglesia evangélica, oiga, ¿cuál es? Es la falta de amor. Falta de amor, oiga lo que le estoy diciendo. La iglesia evangélica, hermanos, predica el amor, habla del amor, pero no lo cumple, no lo vive. ¿Y sabe por qué usted cree que no lo cumple, no lo vive? Porque a veces muchos toman la palabra como ellos quieren. Hay una parte de la Biblia que dice que por la obra de la ley, dice, por la obra ningún ser humano va a ser justificado. Pero cuando la Biblia dice eso se refiere a la obra de la ley, no a la obra del amor. La palabra de nuestro Dios a nosotros nos dice, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidades cotidianas, o sea, de lo diario, o sea, de comida, o sea, de vestuario, y cierra la puerta de su corazón y únicamente le dice, calentado y saciado y en paz, dice, ¿de qué aprovecha? Pero como muchos dicen de que por la obra el ser humano no va a ser justificado, pero ya dije, eso son obras de la ley, no obras del amor, obras de piedad, obras de misericordia. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo que la obra de piedad tiene recompensa en esta vida y en la venidera. ¡Aleluya! O sea, hermanos, que usted y yo estamos obligados a hacer esto. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay otra parte de la Biblia que también dice de que hay algunos dicen que ellos pues niegan la eficacia de la obra de piedad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en esta día. Amén. Por eso, mis hermanos, que es bien difícil de que alguien quiera llegar a la iglesia. Así, amén. Porque hoy en día la iglesia muchos dicen, hablamos del amor, como ya dije, pero no lo practica, no lo vive, no lo cumple. La palabra de nuestro Dios nos dice en San Mateo 25:31, que cuando el Hijo del Hombre venga a regir a una nación, le dice, le dirá a los de la derecha, oiga bien, voy a resumir esto porque el tiempo nos avanza, venid a mí bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y después le dice, oiga bien, pero Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, cuando te vimos con sed y te dimos de beber. Y él le dijo, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Quiénes son los pequeños, mis hermanos? Son aquellos que necesitan comida, necesitan alimento. Aquel mendigo que está allá en la calle, hermano, que lastimosamente pasa un cristiano y de ser posible pasa de largo y no le da nada. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y dice la palabra que los que están a la izquierda le dirán, porque tuve hambre y no me diste de comer, ¡Gloria a Dios! tuve sed y no me diste de beber, y al final le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, y estos irán ¿a dónde? A ir al infierno. Mira, hermano, ser cristiano no solo es decir yo soy cristiano, del diente al labio. La palabra de nuestro Dios dice, oiga lo que dice la palabra de nuestro Dios, amado, dice, no amemos de lengua ni de labios, amemos en espíritu y en verdad. Eso significa mandamiento de Dios
significa amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, hacer la obra de piedad. La palabra del Señor dice: si alguno se cree de vosotros religioso y no refrena su lengua, la religión del tal dice que es vana, o sea, que no es nada. Aleluya. Y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y los hombres es esta. Y dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Para los presos. Obra de amor, obra de misericordia. Mi hermana dice: visitar a los presos, así es, porque ellos necesitan, hermano, no únicamente gente que le llegue a hablar palabra de Dios ahí, si ellos ya se convirtieron mucho, lo que necesita es que usted vaya y le ayude también. Pero hay muchos que únicamente les gusta únicamente hablar. ¿Saben ustedes, hermano, que la fe sin obra es muerta? Así dice la Biblia. Y la obra sin fe también es muerta. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de esta hermosa palabra, hermanos, porque el tiempo nos avanza, sabemos que el tiempo es corto. Razones por las cuales la iglesia está vacía hoy en día. Voy a mencionar el punto número 2 y es falta de oración. Cuando yo, como le dije, yo no pensaba meditar en esta parte, pero Dios me la puso. Y Dios sabe por qué es. Como dije al inicio, este lugar tendría que estar lleno, de ser posible, hasta allá en las calles también. Pero el Hijo de Dios, hermano, como que se le olvida de donde Dios lo ha sacado. Se le olvida, hermano, en aquel lugar donde estaba envuelto en delitos y pecados, y se le olvida que tiene que ser agradecido con Dios. Aleluya. La palabra de nuestro Dios dice que tenemos que entrar por sus atrios con alabanza, entrar por sus atrios, dice, con acción de gracia. Eso significa que usted, hermano, desde que entra a la iglesia donde usted va, aquí a este lugar, hermano, usted tiene que entrar con un corazón dispuesto, agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que estar agradecido de donde usted ha salido. Y para que usted llegue a cumplir eso, ¿sabe qué tiene que usted hacer? No solamente, como decimos, del diente al labio. Y la palabra del Señor dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, olor fragante ante la presencia de nuestro Dios. Pero lastimosamente, hermano, hay muchos que andan haciendo delitos y pecados como antes hacían. Y que en la tarde, hermano, en la noche, ayuda a la iglesia como que no han hecho nada. Mira qué sinvergüenza. La palabra de nuestro Dios dice que Jehová nuestro Dios no puede ser burlado. El ojo de Jehová está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y que usted y yo no nos podemos esconder de él. Usted se puede esconder de su pastor, se puede esconder, hermano, del diácono, del hermano y de la hermana, pero de Dios jamás se va a esconder usted, ni yo tampoco. A su nombre, iglesia. La palabra de nuestro Dios nos dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo y poderoso nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios para conmigo. Si el Hijo de Dios oiga, y aquella persona que se ha retirado del Evangelio supiera qué significa eso, hermano, este lugar en esta hora estuviera aquí lleno completamente, todas las iglesias estuvieran llenas en esta hora, en todo lugar estuviera lleno de hijos de Dios, pero lastimosamente hay mucha gente que no puede, en verdad, oiga bien lo que estoy diciendo, adorar a Dios, porque únicamente está como estaba antes todavía. Y la palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay muchos creyentes que hoy en día quieren estar en la iglesia y estar en el mundo. La palabra de nuestro Dios dice, no podéis servir a dos señores. Ninguno puede, dice, amar a Dios y a la riqueza. Nadie puede tomar la copa del Señor y las copas de los demonios también. Entonces, ya es tiempo que la iglesia, ya es tiempo que aquel que dice que eres cristiano, que es hijo de Dios, hermano, oiga, ya no es tiempo que estemos jugando a ser evangélicos, ya en los tiempos finales lo estamos viviendo. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, oiga, iglesia. Pero la iglesia parece que a veces no le interesa. La iglesia está dormida. Por algo la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero hay muchos que no les gusta oír palabras de Dios y no les gusta hablar palabra de Dios también. ¿Cómo van a ser salvos, mis hermanos? Hay muchos que únicamente, si usted ve por aquí, por un lado, alabanza por aquí, alabanza por allá, alabanza por otro lado, alabanza por otro lado, únicamente emocionalismo, pero usted no va a oír a alguien que está oyendo un mensaje que le edifique a su mente y a su alma y a su espíritu. ¿Pero por qué sucede? Porque únicamente el Hijo de Dios, que dice que es Hijo de Dios, no quiere oír palabra de Dios. Y usted cree que solo con cantarle usted se va a ir allá para el cielo. Óigame bien, usted se puede quedar sin garganta, pero usted no va a entrar al cielo si usted no obedece a la palabra. Si yo no obedezco, yo no entro al cielo. Punto número 3. Porque las iglesias están vacías por nuestro testimonio. Muchos decimos que somos creyentes. Muchos decimos que somos hijos de Dios, que en el día somos una cosa y en la noche cuando estamos en la iglesia somos otra cosa. Es triste, hermanos, ir en la calle, oiga, y encontrarse a un par de hermanas que estén ataviadas y que estén conversando y que lastimosamente, oiga lo que voy a decir, estén hablando chambre, estén hablando chistes, estén hablando del hermano, de la hermana, están hablando palabras que no tienen que hablarlas, que siempre está ahí un amigo que está oyendo y dice, yo para ser como esta hermana o estos hermanos, yo no voy a la iglesia. Mi hermano, un consejo. Para los que usan la señal de autoridad, la palabra de Dios a mí es clara y me dice que la hembra tiene que usarla, oiga, cuando está en el momento de la oración, en el culto también. Pero si a usted Dios le ha revelado que usted tiene que andarla en todo lugar, ándela. Pero mucho cuidado con su testimonio. No solo para andarla, porque después el camino de la verdad es blasfemado. Y lo que estamos hablando en esta mañana, razones por las cuales la iglesia está vacía. Oiga bien lo que estoy hablando. La palabra de nuestro Dios dice, es necesario que haya tropiezos. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Yo puedo decirle, hay también de usted, y no le estoy inventando la palabra. Si usted y yo somos tropiezos para impedir de que un amigo llegue al camino del evangelio. Que Dios tenga misericordia. La palabra de nuestro Dios dice de que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y que el árbol que no da fruto dice será cortado y echado al fuego. Pero parece que al Hijo de Dios de este tiempo se le olvida eso. Y que la palabra de Dios dice, y habla también del trigo y la cizaña, que la cizaña va a ser, dice, atada en manojo y va a ser echada, dice, al fuego. En la iglesia siempre hay dos tipos de creyentes.
creyentes que únicamente tienen un título de creyente, pero que no son nada, pero que están dentro de la iglesia. Y también así hay verdaderos hijos de Dios que solo se van a volar al cielo en aquel día. Pero siempre hay dos tipos de creyentes y eso me gusta, yo no tengo que hablarlo porque es la realidad. Punto número 4, hermanos, falta del Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que no hay Espíritu Santo en algunas iglesias? Una iglesia, hermano, que usted allí no va a sentir nada. ¿Por qué cree usted que se debe? Falta de oración, pero también así falta de oración se refiere, hermano, de que dice la Biblia, de que hay unos hombres que han entrado encubiertamente. Hombres dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y niegan a Dios, dice el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cree usted, hermano, en qué se cumple esto? Se cumple, hermano, de que hoy en día usted va a ver que tal vez, hermano, puede reunir al pueblo y le vamos a decir, hermano, vamos a ir a una excursión por un lado. Y ahí el pueblo de Dios iba bien alegre, ¿va? Hermanos, vamos a organizar un partido de fútbol y el pueblo de Dios ahí está contento también. Y organizan muchas cosas dentro de la iglesia que no deberían estarlas haciendo hoy en este tiempo. ¡Aleluya! Así convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y le podría poner muchos ejemplos, pero el tiempo es corto. Y convierte la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y también por contristar, también, oiga bien, al Espíritu Santo. Y le voy a poner un ejemplo brevemente de eso. Gloria a Dios. Un hermano me dijo, mi hermano, en hojas de varones me dice de que está en disciplina porque predica la palabra de Dios sólida. Mire que tremendo, el pastor nos tiene en disciplina, eso es, no sé por dónde, por aquí, por este lado, pero no. ¿Cómo alguien puede poner disciplina? Óigame bien. Porque alguien predica la palabra de Dios. Mire, la palabra de nuestro Dios dice obedecer a nuestros pastores. Sí, así dice. Pero, óigame bien, si el pastor anda torcido, ¿para qué usted va a obedecer eso? Usted va a obedecer a su pastor si él anda conforme al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero usted no va a obedecer a su pastor que anda hablando cosas diferentes a lo que está en esta palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Punto número 5, ya vamos a ir terminando, hermanos. Porque la iglesia de hoy está vacía. Voy a poner un ejemplo y es el siguiente, es porque a mucha gente, como ya he dicho anteriormente, no les gusta la palabra de Dios. Cuando me refiero a la palabra de Dios, me refiero a la sana doctrina. Pero a mí la palabra me aconseja y me dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Y eso es lo que hemos hablado esta mañana. Y la palabra de nuestro Dios me dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la sana doctrina, está envanecido. Aleluya. Está perdido, o sea que es de por gusto. Ahora sí, aunque tenga muchos títulos, trabajos ahí en su pared, de pastor, de reverendo, de teólogo. Así es. Pero si usted no habla palabra de Dios, eso es de por gusto. Usted tiene que hablar palabra que edifique al pueblo de Dios. ¡Aleluya! Goces, hermano. Gloria a Dios. Para ir finalizando, hermanos, ¡Aleluya! que usted, óigame bien, que usted y yo no seamos tropiezo Así es. para que alguna persona, algún amigo, alguna amiga llegue al camino
del Evangelio. La palabra de nuestro Dios dice que somos carta leída por todos los hombres. O sea, que su testimonio y mi testimonio habla. Si usted, hermano, oiga, si usted no gana almas, porque usted no habla la palabra, usted puede hacerlo con su testimonio también. Hasta aquí me ayudó mi Padre. La honra y gloria sea para Jehová nuestro Dios. Que Jehová nuestro Dios nos bendiga. Que sea nuestro hermano que salve de nosotros. Honra y gloria sea a nuestro Dios. ¡Ábrele que vive! Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Victoria. Y todo lo que respire. Gloria a Jehová. Dense la vocación para Cristo. Amén. Aleluya. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a mi hermano. ¿Cómo digo que se llamaba? Hermano Carlos. ¿Verdad? Aleluya. Hermano Carlos. Aleluya. Dios me lo bendiga. Bendito Dios. ¿Verdad? Aleluya. Y Dios bendiga su generosidad. Aleluya. Porque sabe, hermanos, Dios, hermanos, levanta a sus siervos a predicar, bendito Dios. Amén. Pero hay veces de los que sirvan de piedra de tropiezo. Y hay personas que sirven de piedra de tropiezo, ¿cómo no? Aleluya. Pero Dios tenga misericordia. Amén. Y en la viña del Señor hay de todo. ¿Verdad que sí? En la viña del Señor hay de todo. Amén. Los niños, ¿quiénes han traído niños?